nombre es Sofía Barraza. En esta ocasión voy a desarrollar una clase, como bien dice el tema, elaboración de clase con recurso didáctico. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema matemático, números naturales, especialmente el máximo común divisor. Primeramente hay que saber o relacionarnos un poco más en saber en qué consiste este tema. El máximo común divisor de dos o más números enteros es el mayor número entero que los divide sin dejar resto, dejando resto cero. ¿Cómo se calcula el máximo común divisor? Una de las maneras de calcular el máximo común divisor de dos números es descomponer dichos números en factores primos, elementos que solo son divisibles entre sí mismo y el 1. El máximo común divisor será el producto de los factores comunes de las descomposiciones elevadas a la menor potencia. Las regletas de Cuisenaire. Como en esta clase lo que vamos a analizar es desarrollar un tema matemático con la ayuda de un recurso didáctico. En este caso he elegido las regletas de Cuisenaire. Hablemos un poco sobre estas. Son barritas de colores. Cada uno de los colores representa un número del 1 al 10. Es decir, las reglas que representa el 1 mide 1 centímetro de largo, la del 2 mide 2, la del 3 mide 3 centímetros hasta llegar a la del 10. Un ejemplo de eso es la siguiente imagen. Como podemos ver, son regletas correlativas que van del 1 al 10. Se pueden identificar por el tamaño y por el color. Más adelante vamos a hablar sobre ellas. Objetivo de la utilización del recurso en el aprendizaje de la matemática. El primer objetivo tenemos, al usar las regletas de Cuisenaire, se espera que los alumnos comprendan mejor el tema de los números naturales, especialmente el máximo común divisor, despertar el interés, la curiosidad y que puedan asimilar mejor la información de una forma dinámica y creativa. Romper con los hábitos dogmáticos para asumir una actitud de investigador. Estimular el desarrollo de las capacidades mentales de los niños y las niñas, así respetar el desarrollo intelectual. Y por último, suscitar en los pequeños la observación, la creatividad, el análisis, la crítica y el diálogo con sus compañeros y generar una dinámica de grupo dialogante que aporta al desarrollo de sus capacidades sociales e intelectuales. El uso de las regletas Cuisenaire en el aprendizaje del máximo común divisor. Con las regletas de Cuisenaire, el máximo común divisor se calculará colocando al lado de cada regleta otra regleta, probando primero con la regleta más grande que se pueda y bajando a la regleta menor. Es decir, vamos a tomar el mayor número que se pueda dividir, el número que nos están dando, y luego vamos a ir disminuyendo ese número y tratando de formar la misma longitud de cada una de ellas con más regletas iguales. El máximo común divisor será la mayor regleta que complete, usando un número entero de regletas iguales al mismo tiempo la longitud de cada una de las regletas. Tenemos un cuadro donde se puede observar el máximo común divisor del número 12 y el 18. Este cuadro, pero mejor dicho, este ejercicio lo vamos a analizar más adelante
con más detalle. Ejemplo de las regletas Cuisenaire. Ya hemos hablado un poco sobre ellas, pero aquí como que las tenemos un poco más grandecitas. Ya dijimos que empiezan de una forma correlativa 1, 2 hasta llegar al 10 y se pueden identificar por tamaño y por número. Siempre la regleta grande, la que tiene mayor longitud, es la número 10 y se caracteriza por el color anaranjado. La 9 se caracteriza por el azul, la 8 por el café, 7 por que es color negro, 6 por ser verde oscuro. La longitud de la regleta 5, que 5 de longitud, se caracteriza por ser de color amarillo. La 4 de color rosado, la 3 de color verde claro, en la 2 de color rojo y por último la blanca, que eso representa una unidad. Podemos llevar en cuenta estos datos para que se nos haga más fácil comprender los ejercicios que vamos a hacer a continuación. El primer ejercicio que tenemos es encontrar o calcular el máximo común divisor de 18. Ya analizamos la teoría y recordemos que decía que tenemos que buscar primeramente la regleta que representa el número 10 y 8 en este caso, porque nos están dando este ejercicio. Y ya sabemos que la que representa el 10 es la anaranjada, es la más grande. Entonces ya la tenemos ahí. Tenemos que sacar el mayor número que sea divisible de 10. Y todos sabemos que ese número es 5. Y si ustedes se fijan que hay dos regletas del tamaño 5. Así que podemos decir que es divisible por 10. La que sigue es el 2. 10 es divisible entre 2. Eso lo tenemos muy claro. Y obviamente es divisible por 1. Ya tenemos la siguiente regleta que representa el 8. El número 8. Y esta es divisible entre 4. Eso no cabe duda. Y la siguiente regleta es la número 2. Y por último la 1. Algo que notar es que si ustedes se fijan, la teoría decía de que el máximo común divisor era aquel que daba resultado 0, es decir, no sobraba ni faltaba. Y gracias a las regletas podemos observar eso, porque si se fijan, la regleta color anaranjada tiene 10 espacios, pero las dos regletas número 5 color amarilla tienen 10 espacios. Entonces si ustedes se fijan, aquí no sobra ni falta. Entonces podemos estar seguros de que el 10 tiene su máximo común divisor, que es 5, 2 y 1. Y el 8 también pues se divide entre 4, 2 y 1. Pero como aquí nos están pidiendo el máximo, si ustedes notan, el máximo de esta regleta 5 de esta regleta 10 es 5, pero no está en común con la regleta 8, así que el 5 lo descartamos y el que sigue es 2, y precisamente el 2 sí está en la regleta 8. Y de la misma manera, en la regleta 8 su máximo común divisor, por decirlo así, es 4, pero ese 4 pues el 10 no se puede dividir entre 4.
entonces lo descartamos. Nuestra conclusión es que el máximo común divisor de 18 entonces sería 2. Entonces tenemos la respuesta. La hemos encontrado fácilmente gracias a las regletas. Analicemos otro ejemplo. Este ejemplo ya es un poquito más grande el número, pero igual es fácil de hacerlo con las regletas. El ejemplo nos está pidiendo calcular el máximo común divisor de 12 y 18. Bueno, tal vez ustedes se preguntarán cómo vamos a hacer si nuestra regleta más grande mide 10. Pues lo pueden ver en la pantalla que hemos puesto dos regletas, una de 10 y como para 12 nos hace falta 2, pues hemos usado una regleta de 2 unidades y eso nos hace una equivalencia de 12 unidades. Fácil, así podemos resolver los números mayores de 10. Tenemos el caso de la regleta 18, pues simplemente combinamos 2, la 10 y la de 8 y ya tenemos en total un número 18. Saquemos los números que se pueden dividir. Vamos a analizar primeramente la del 12. Aquí podemos ver que 12 es divisible entre 6 y eso se sabe que es 2. Así que ponemos dos regletas que miden 6. ¿Qué otro número se puede dividir? 4. 4, pues sí, 12 es divisible entre 4. Y también es divisible entre 3, también entre 2 y entre 1. Entonces, si ustedes se pueden observar, ahí están todos los números que podemos utilizar para dividir el número 12. 6, 4, 3, 2 y 1. Ahora vamos con la regleta 18. El número que se puede dividir es 9. El segundo es 6. El tercero es 3. El siguiente es 2 y por último el 1. Vaya, analicemos estos dos resultados. Recuerden de que el máximo común divisor es, por eso dice la palabra máximo, es decir, el grande, el alto, el número más grande. Ahora, si hablamos del mínimo común divisor, estamos hablando del número más pequeñito. Y en este caso sería 1 y 1. Vaya, entonces aquí estamos hablando del máximo común divisor, por eso empezamos con números grandes. Si vemos, aquí está el 6. Este número 6 es el mayor número que se puede dividir. ¿Y qué hay con el número 18? Pues sí, aquí lo tenemos. Aunque no es el mayor del 18, porque el 9 es el mayor, pero como estamos hablando de números en comunes entre estos dos cantidades que nos han dado, entonces deducimos de que el calcular el máximo común divisor, la respuesta sería 6. Pero otro punto que me gustaría recalcar es que gracias a estas regletas podemos decir de que el número 18 se puede dividir entre 9, entre 6, entre 3, entre 2 y entre 1. Entonces para ustedes se le va a hacer más fácil encontrar los números que pues se le puede llamar máximo común divisor. Hagamos otro ejemplo. Este ejemplo se ve como más largo, pero realmente la respuesta es la misma. Solo es de analizarlo.
Ejemplo 3. Nos están pidiendo hallar el máximo común divisor de 6, 2 y 15. Nos dan 3 literales. El literal A, ¿cuáles son los divisores comunes que tienen 6, 2 y 15? ¿Cuál es el mayor de estos divisores? Y por último, el máximo común divisor de 6, 2 y 15. Entonces, como ya hemos aprendido, lo primero es escoger las regletas 6, 2 y 15. O en este caso del 2 y 15, formarla. Vamos a empezar de la regleta 15 a formarla. Y ya saben que vamos a utilizar una regleta de 10 y una de 5. Y así formamos el 15. Ya conocemos cómo formar la regleta 12. Y el 6 pues ya la tenemos hecha. Ahí está. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Al principio leí una teoría y en esa teoría decía que para sacar el máximo común divisor pues hay que tratar de encontrar el número más grande. En este caso el 15 es divisible entre 5, que eso nos da a 3. Porque atrás, noten cuántas regletas amarillas hay aquí. Hay 3. Entonces, hasta la respuesta de la división es muy fácil encontrarla. Pero se puede dividir por otro número. Vamos a ver. Sí, se pueden dividir por número 3. Entonces, este número 15 tiene 2 números como divisor, el 5 y el 3. El 12 ya lo hemos analizado en la presentación anterior y este nos da como resultado 6, 4, 3, 2. Eso ya lo vimos en el ejercicio anterior. Y el número divisible entre 6 es 3, 2. Muy bien, entonces si ustedes pueden observar, nos están pidiendo cuáles son los divisores comunes que tienen 6, 2 y 15. Si ustedes se pueden observar aquí, el 15 tiene 3. Obviamente el 5 no está en ninguna de las otras dos cantidades, que es 12 y 6, no se puede dividir, no están. Entonces tomamos regleta 3. Podemos observar que en la cantidad 12 sí hay 13. Entonces podemos concluir que sí es el número. En la cantidad 6 también hay 3. Entonces nuestra respuesta es que los divisores comunes que tienen los números 6, 2 y 15 es 3. Pero ¿cuál es el mayor de estos divisores? Recuerden que nos dan 3 cantidades y nos están pidiendo cuál es el mayor de esos divisores. Significa que el número que sea mayor tiene que estar en los 3 números, por decirlo así. Entonces, en la regleta 6, el número mayor es 3. Y en la regleta 12 está el 3. Aunque su mayor sea 6, pero como el 6 no está en la regleta 6 ni en la 15, descartamos 6, 4. Nos queda 3 y 3. Y por lógica, ya descartamos la regleta 5 porque no está en los otros dos. Solo está el 3. Así que igualmente la respuesta a la pregunta B es 3. Luego nos pide encontrar el máximo común divisor de 6, 12 y 15. ¿Cuál sería la respuesta? Recuerde, máximo común divisor. ¿Cuál es el número más grande? ¿Y cuál es el número que sea grande y común entre estas 3 cantidades? Pues es el mismo número,
3. Entonces ahí tenemos la respuesta. Para ser más específicos, pues aquí encontramos, ponemos este cuadrito donde no especificamos que el máximo común divisor de 6, 2 y 15 es 3. Muy bien, entonces, ¿les parece? Es un ejemplo muy interesante, es un ejemplo muy fácil y se analiza de una forma sencilla. ¿Qué viene a continuación? Pues ejercicio para ustedes, para que puedan practicar con sus regletas, ya sea digital o en físico, si es que las pueden conseguir. Y como problema número 1 tenemos el siguiente ejercicio. Dice, en una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista, un saxofonista, el baterista toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista en 16 tiempos. Si todos empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a iniciar al mismo tiempo? Si ustedes notan este problema, es sacar el máximo común divisor. Esa es la solución. Y sí, se va a trabajar más de 3 y más de 2 números, como hemos analizado en los ejemplos anteriores. Van a tener que sacar la regleta del 8, del 12, del 6, del 16. Y van a hacer el mismo proceso que acabamos de aprender. Como problema número 2, este es más fácil, dice nada más hallar el máximo común divisor de 18 y 30. Sí, van a necesitar un espacio más grande, así que se van a divertir. Y como problema 3, habla sobre divisores comunes de 1, 2 y 3. En este caso van a utilizar estas regletas que representan el 1, el 2, el 3 y el 6 y van a buscar los divisores comunes. Se parece al ejercicio último que hicimos. Valoración de las regletas Gauss-Sinaire. Bueno, las regletas son un material manipulativo con el que se pueden trabajar varias áreas de las matemáticas y que ayudan a desarrollar muchas capacidades del pensamiento lógico matemático. La verdad es que hay gente que piensa que con ellas solo se puede aprender a sumar y restar, pero esto está muy lejos de la realidad. Y es cierto, investigando un poco sobre este recurso didáctico, me he dado cuenta que no solamente con un determinado tema se puede explicar o desarrollar las regletas. De hecho, yo las he aplicado con varios temas matemáticos. A continuación voy a presentar una lista de temas que se pueden trabajar con las regletas Gauss-Sinaire. La primera está el tema de la cantidad, las equivalencias, la suma, la resta, la multiplicación, la división, las identidades notables, el teorema de Pitágoras, las potencias, fracciones, las raíces cuadradas. Entonces, como ustedes pueden ver, es una gran variedad de temas que se puede trabajar con las regletas. Entonces, mi valoración hacia este recurso es 10, porque aparte de que es muy creativo, novedoso, se puede desarrollar muchos temas interesantes que aparentemente se ven así, que no hay tanta importancia, no despiertan la atención, pero desarrollarlo con las regletas es muy divertido.
Ventajas y desventajas de usar la regleta Cousin-Aire. Vamos a analizar o voy a hablar primeramente de las ventajas que tiene al usar este recurso. Y una de las primeras ventajas es que este método se adapta a la capacidad y comprensión e evolución de cada niño. Las regletas Cousin-Aire se pueden utilizar desde edades bien tempranas hasta adultos, así que y se adaptan a cualquier edad de las personas, así que es una gran ventaja trabajar con ellas. Además tiene un sistema de autocorrección en cada fase del aprendizaje y el material es accesible para todos. Y eso es cierto porque si ustedes se fijaron en los ejemplos anteriores, nosotros pudimos observar de que estaban bien los ejercicios porque ninguna regleta sobresalía del número establecido o dado por el ejercicio. Pero ¿qué pasa si se hubiera sobresalido? Entonces nosotros caemos y concluimos de que está mal el número. Entonces por eso una de las ventajas es que las mismas regletas Cousin-Aire nos autocorrigen. Y eso es muy bonito. Otra ventaja es que cada una de las regletas de Cousin-Aire corresponde a un número y un color determinado. Eso ya lo comentábamos anteriormente. Es decir, es muy fácil identificar los números, las regletas, ya sea por el tamaño o por el color. A su vez, la manipulación conlleva a que el niño pueda comprobar y experimentar por sí mismo de manera activa el número cantidad, puesto que puede tocar las regletas y asociar a su valor numérico, lo cual ayuda a crear el significado. Es decir, el niño va aprendiendo lo que es el número 10, va conociendo lo que significa un número 8. Entonces el pequeño va asociando el valor numérico y también su significado, porque está manipulando las regletas. Las desventajas. Podemos decir que una de las desventajas es importante entender que las regletas no son un instrumento de cálculo que deba acompañarles en todo momento ni durante toda su formación, ya que deben retirarse progresivamente para favorecer el cálculo mental y el pensamiento abstracto. Bueno, y eso es cierto, porque el máximo común divisor que sacamos de los ejercicios anteriores, lo sacamos y nos dimos cuenta qué número eran, porque lo estábamos viendo, lo estábamos visualizando gracias a las regletas. Pero ¿qué pasa con ese cálculo mental que podemos hacer? Como que no lo estamos trabajando mucho. Entonces por eso una de las desventajas de usar mucho las regletas es que no desarrollamos los cálculos mentales o los pensamientos abstractos. Entonces simplemente es solo para fomentar el interés en el niño y desarrollar cierta motivación, pero esas regletas se tienen que ir retirando progresivamente para que el joven o la niña o el niño pueda desarrollar su mente, sus pensamientos abstractos. Ese es un obstáculo que podemos encontrar. Otro obstáculo es, en primer lugar, hay que decir que los niños no deben aprender regletas, ni aprender geoplanos, ni calculadora, ni aprender ningún objeto. En los objetos no hay matemáticas, y eso es cierto. Nosotros vemos las regletas y vemos un objetos,
un objeto nada más. No vemos matemáticas realmente, vemos algo para jugar. ¿Y qué pasa con las matemáticas? Pues las matemáticas, como dice acá la presentación, se aprende en la mente. Entonces, esa es una de las desventajas de las regletas. Si queremos usar todo el tiempo las regletas para enseñar a los pequeñitos, a los adolescentes, incluso a los mayores, pues no estamos logrando el objetivo adecuado de ellas, sino que tenemos que tener mucho cuidado. Estas son algunas desventajas que logré identificar en cuanto a las regletas. Experiencia con lo aprendido en relación a la regleta Gusinaire. Bueno, aprendo de que se puede aprender. Es decir, es una nueva forma de aprender las matemáticas. Ya se nos tiene que quitar el punto de vista que solo por el dictado o por el copiar una clase del pizarrón o de un folleto. Hay muchas formas ahora de enseñar matemática y de aprender matemática. Y la regleta Gusinaire me ha enseñado de que al poner de mi interés, al poner de mi creatividad, puedo fomentar ese ánimo, ese interés en los jóvenes para que puedan aprender más sobre las matemáticas, si les puedan llegar a gustar. Otro punto es que he aprendido eso, lo que aparece en esa imagen, de que las matemáticas no deben de ser aburridas en ningún momento de nuestra vida. Lamentablemente, la mayoría de docentes transmiten la matemática como pesada, como aburrida, como monótona. Entonces eso hace de que rechacemos la matemática. Pero no, en esta experiencia que he tenido, he logrado comprender y a aprender de que las matemáticas a su debido grado pueden ser divertidas, y tengo como futuro docente transmitirla de una forma creativa, divertida, que le guste escuchar las matemáticas. Obstáculos. Bueno, estamos hablando sobre todos los obstáculos que pude ver en cuanto a la matemática y en cuanto al recurso didáctico, es decir, las regletas. Y el primer obstáculo es cambiar mi forma de pensar, ya que desde pequeña me enseñaron el miedo a las matemáticas, que si no decía las tablas de multiplicar me castigaba, por poner un ejemplo. Entonces, cuando hacían eso conmigo, realmente lo que me estaban transmitiendo, lo que me estaban enseñando era que si uno se equivocaba en algún número era un gran pecado, era algo delicado. Entonces nos metían miedo y no era fácil concentrarse con miedo. Por eso la ilustración menciona juego educativo. ¿Qué emoción es? Pues sí, debe de ser una emoción aprender. Y por eso hay como un pequeño pensamiento. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Entonces, es mejor involucrar al alumno. ¿Por qué razón? Porque al final del curso va a aprender todo lo que le hemos enseñado. Y eso es mejor. Entonces, este obstáculo, en resumida cuenta, es cambiar ese pensar. Cambiar el pensar de que solo una forma hay de transmitir las matemáticas. Otro obstáculo es que no pude conseguir las regletas de forma física en nuestra zona, como puede ser en nuestro país. Sí conseguí algunas páginas para poder comprarlas en línea,
pero no iban a venir a tiempo. Y el factor tiempo es lo que no tenemos. Otro obstáculo es que no se encuentran programas para trabajar las regletas de forma digital. Bueno, al menos yo no encontré. En la plataforma había un link, una dirección para trabajar las regletas digitalmente, pero solo este cuadro me apareció. A la hora de escoger la regleta y trabajar con ella, desaparecía totalmente, no se pudo. Luché, hice lo que pude, pero no pude trabajar con este programa, así que algún fallo estaba dando o yo no podía. Así que ese fue un obstáculo que encontré. Otro obstáculo fue la creación de las regletas digitales. Entonces, lo que vimos anteriormente, los ejemplos para encontrar el máximo común divisor, eso lo tuve que crear. Y sí, me llevó tiempo y para mí fue un obstáculo. Esos por el momento son los obstáculos que logré identificar. Ese es el fin de mi clase. Espero que les haya gustado y gracias por todo.